La siguiente exposición está a cargo de Juan Cristóbal Urrutia. Él es de la Sociedad Agrícola Caguala de Chiloé y su tema es Gestión genética y reproductiva en un sistema de crianza privada del sur de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Buenos días todavía? Bueno, muy buenos días entonces. Mi nombre es Juan Cristóbal Urrutia. Soy uno de los propietarios del criadero ovino de la Agrícola Caguala. Soy de Chiloé. Soy un apasionado de las ovejas. Me encantan las ovejas. Tenemos ovejas desde hace 25 años y desde hace aproximadamente 13 años nos configuramos e inscribimos como criadero ovino de la raza Poll Dorset. Eso. Nosotros como criadero ovino nos dedicamos a producir. ¿Cuál es nuestro negocio? Nuestro tema es producir reproductores. Reproductores tanto machos como hembras de una raza que ya la van a ir conociendo los que no la conocen. Es una raza carnicera que se caracteriza principalmente por tener un lomo bien grande, bien largo. Solo como información, para que tengan una idea de qué se trata, de cuál es nuestra realidad como criadero. Estamos en la comuna de Chonchi, en la provincia de Chiloé, un pueblo que se llama Huillinco, no sé si han ido alguna vez, tiene un lago hermoso. Tenemos 20 hectáreas, el criadero ovino está en un lugar de 20 hectáreas, tenemos alrededor de 180 hembras y 5 carneros. Tenemos una carga animal aproximada de 10 ovinos por hectárea. Tenemos una presión de pastoreo bien fuerte de alrededor de lo equivalente a 400 ovejas por hectárea. O sea, estamos hablando que alta densidad, para lo cual usamos potrero, con cerco eléctrico de hace varios años y hacemos muchos potreritos, ¿cierto?, en esas 20 hectáreas. La fertilidad es nuestro talón de Aquiles, que tenemos ahí oportunidad de mejora, un 96%. En prolificidad estamos súper bien, realizamos, ese es el promedio, hemos llegado hasta 170% de prolificidad, hacemos flashing y eso nos ayuda bastante. Tenemos una mortalidad de corderos del 10%, que si consideramos que acá en nuestra región es del 35% el promedio y en Chiloé propiamente tal es del 40%, un 10% es bastante aceptable. Nuestro objetivo, como les comenté antes, es generar reproductores, pero obviamente no todos califican como reproductores. De hecho, en el caso de los machos, la minoría califica como reproductores. Por lo tanto, también faenamos corderos y a medida que vayan teniendo quilaje, van saliendo. Generalmente nos demoramos entre 2 meses, los más rápidos, corderos únicos, hasta 3,5 meses de vida para ya venderlos para carne con entre 15 a 17 kilos carne. Esa es nuestra realidad como criadero ovino desde el punto de vista como productivo. Yo creo que sé que somos hartos productores acá, muchos de bovinos, pero los de ovinos creo que con eso se dan, y por supuesto los técnicos, ¿cierto? Los profesionales técnicos pueden tener una idea general de cómo funcionamos. Esas son para que tengan una visión más cercana de cómo son las ovejas Poll Dorset. Ahí. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Ya me presenté yo, presenté al criadero, y el objetivo de esta presentación es que ustedes puedan comprender qué es lo que implica participar en el programa de mejoramiento genético ganadero nacional, desde el punto de vista del productor. Jaime dio una imagen bastante global, ¿cierto?, de qué se trata, pero aquí hay una conversación más bien de productor a productor, como se dice, como para que tengan una visión de qué implica esto para nosotros. Y poder compartir, qué es lo que nosotros ganamos como criadero, en qué consiste nuestra participación propiamente tal en este programa, qué es lo que hacemos nosotros,
¿Y cuáles son las exigencias y los costos, en el fondo, para nosotros de participar en un programa como este? ¿Verdad que es para allá la cosa? Primero, ¿mejorar en qué? Mejoramiento genético, ganadero. ¿Mejorar en qué? Lo primero es que nosotros lo que queremos, y más importante, dado que es una raza cárnica, es avanzar en el asado que nos vamos a comer, ¿cierto? Sin duda es lo más importante, y que el cordero tenga un alto peso al destete. Ese es nuestro tema. Ese es como el principal objetivo del mejoramiento en lo cual nosotros estamos trabajando. Pero junto con eso, con el peso ajustado al destete, también hay otros objetivos que están correlacionados de manera positiva con ese objetivo final, que es el más importante, como por ejemplo el largo del lomo y ancho del lomo. Yo algo les dije anteriormente que era el tema del lomo en el animal Paul Dorset, es algo que lo caracteriza, por lo tanto estamos profundizando en eso. Y también algo que está correlacionado también es el peso al nacimiento. Los tres primeros, evidentemente, la idea es tirar todo para arriba los resultados. En cambio, el peso al nacimiento, hay que buscar una cosa intermedia, ¿cierto? Todos sabemos que si bien no son tan sensibles las distocias, los problemas de parto en las ovejas, no son tan sensibles al peso al nacimiento como en el caso de los terneros, pero igual no hay que irse al chancho con el peso porque efectivamente puede generar dificultades. Todo esto que estamos hablando, que son nuestros objetivos de mejoramiento, son características corporales, pero podríamos llamarle características productivas, ¿cierto? También que son las que queremos mejorar. En el caso de algún productor lechero, podría tener también, no sé, elegir que su objetivo de mejoramiento sea la cantidad de leche por vaca o el porcentaje de sólidos, qué sé yo. En nuestro caso, son características corporales que queremos mejorar. Ahora, ¿cómo mejoramos estas características del rebaño? La primera respuesta es lo que hacemos y lo que hemos hecho durante muchos años. Y yo creo que naturalmente todos los que somos productores de ganado lo tendemos a hacer así, especialmente cuando estamos hablando de productores de carne. Fácil. Algunos entran, otros salen, ¿cierto? Que entren o que se queden como reposición todos aquellos animales que cumplen como con un cierto estándar en relación a estos objetivos que queremos lograr, ¿cierto? El largo del lomo, qué sé yo, aquí y allá, que tuvieron alto peso al destete y demás, y aquellos que no tienen el lomo largo, aquellos que no tienen aquí y allá, se van poniendo en la pista de despegue. Hay distintas pistas de despegue, unas más calentitas que otras. El punto es que sí, es cierto que en el largo plazo, después de hartos años de trabajo, uno va verificando que sí, que la cosa va mejorando desde el punto de vista de las características del rebaño en general, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando como del rebaño. ¿Cómo mejoramos estas características en el rebaño en general? Bueno, ir sacando a unos y dejando a otros. Pero es largo el proceso. ¿Por qué? Porque al ver a nuestros animales y ver estas características físicas, ¿cómo es que se hacía para que resulte? Hay una pregunta que igual no somos capaces de responder, que es ¿cómo sabemos que un animal realmente es mejorador respecto a una característica que estamos buscando? Bueno, o empeorador, como le puse ahí. ¿Cómo? No tenemos la certeza. ¿Y por qué no tenemos la certeza? Porque las características corporales, como todos sabemos, provienen de una genética, pero también de un ambiente. Y lo que nosotros vemos como productores, finalmente es el producto, son las características corporales de nuestros animales. Ahí, por ejemplo, ese es un Paul Dorset, Marocara se llamaba, vino como embrión desde Australia, fue un hermoso animal, pero lo que vemos ahí son el lomo largo, el ancho, los aplomos, etc. Pero el punto es que esos resultados son producto de estas dos cosas. Si es producto del ambiente,
el ambiente no es heredable, es la genética lo heredable. Entonces, ¿cuánto esa expresión que vemos en él realmente es algo que él pueda heredar? Él es lindo, pero lo que nos interesa son sus crías. Y ahí es donde empezamos con nuestras dudas. Y esta duda la voy a plantear de esta otra manera. Aquí tenemos distintos corderos, candidatos a ser carnerillos. Ahí hay un tema de aquí hay en la foto, un tema de la foto. Aquí hay uno que se ve más grande que el resto, pero son dos por si acaso. ¿Ah? En general están bastante parejos, ¿ya? Están bastante parejos en tamaño, etc. Entonces, ¿cuál de ellos, que son relativamente parejos, podríamos decir que va a ser un carnero mejorador para las características que estamos buscando? El segundo, dicen aquí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pensemos que son todos similares. Veamos los que son todos similares. Tal vez en la foto no se nota tanto, pero son todos bastante similares. Y podríamos decir, ya, sí, puede que sean similares en sus resultados. Pero no sabemos cuándo nació cada uno, solo estamos mirando los corderos. Puede que uno tenga 2 meses más que el otro. Entonces, si son iguales y uno tiene 2 meses menos que el otro, quiere decir que creció mucho más rápido. Y eso a nosotros los productores, efectivamente es algo que generalmente cuando seleccionamos, lo seleccionamos por lo que miramos. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema que uno tiene que ir preguntándose. ¿Y cuál de estos tiene un hermano mellizo y cuál no? Porque si tiene un hermano mellizo, se tomó la mitad de la leche. En cambio, el que no tuvo hermano mellizo se la tomó completa. La mamadera completa se la tomó. O, por ejemplo, ¿qué edad tiene la madre de cada uno? Podría haber sido una oveja o una vaca de tercer parto o de primer parto. Hay diferencias en las ubres de esas vacas, ¿cierto? Bueno, en el caso de las ovejas también. Por lo tanto, la cantidad de leche que tomó uno respecto al otro es distinto. Y ahí estamos hablando como de su contexto, de su ambiente, no de la genética propiamente tal de ese cordero. Y hay más preguntas. ¿Cómo estaban las praderas en el mes de nacimiento de cada uno? Los que nacen en julio, allá en Chiloé, en julio, respecto al que nace en septiembre, o sea, hay una diferencia brutal en diciembre. O sea, los que son más chicos, los que nacen después, tienen más peso en diciembre que los que nacen antes. Porque cuando nacen en julio, no hay nada de pasto por ninguna parte. ¿Sí? Entonces, efectivamente hay factores ambientales que determinan y que en el fondo nos hace difícil ver solo por el resultado del animal si ese animal es mejorador o no es mejorador. Bueno, ¿cuál es la gracia en el fondo, como buscando una primera respuesta de por qué nosotros estamos participando en este programa? Es porque lo que nosotros le traspasamos a Línea es lo que nosotros vemos del animal, los registros, los resultados del animal. Y lo que hacen acá en el programa de mejoramiento genético son capaces de, en el fondo, dividir y aislar el factor ambiental de manera de decirnos la parte genética de nuestros animales y decirnos, este animal genéticamente tira para arriba los resultados y este otro animal genéticamente tira para abajo los resultados. Para eso son sus fórmulas, para eso son sus software, para eso es su expertise, cosa que nosotros como productores efectivamente no sabemos y nosotros solo vemos los resultados que están arriba. ¿Ok? Ya estamos con eso respondiendo la primera pregunta. ¿Por qué estamos en esto? ¿Y en qué consiste nuestra participación en el programa de mejoramiento genético? Primero, elegimos el macho y lo cruzamos con la hembra. Tenemos aquí cada ovejita, ¿cierto? Y en el fondo le ponemos con qué macho la vamos a cruzar este año. El lucho, el gringo, el chilote. Bueno, todos estos son del año... ya no existen ya nuestros criaderos. Estos son del año 2020. Entonces, definimos eso, cruzamos a nuestros animales. Esto es un pequeño galpón que tenemos hace como 10, 12 años, donde tenemos 18 cubículos
con parideras, en el fondo donde ponemos a las ovejas con sus crías por unos 2 o 3 días, los colocamos en esos cubículos que se observan. Y también lo estamos ocupando desde hace 2 años para hacer montadirigía. Antes hacíamos grupos de encaste, 5 grupos de encastes y los poníamos en distintos potreros, pero la gestión del pasto en una época como otoño, previo a invierno, una mala gestión de los potreros al tener tantos piños, nos incentivó como primera causa, después habían otras razones también, a hacer montadirigía, donde manejamos un solo piño con un retajo que identifica a las ovejas en celo, las llevamos ahí a las ovejas en celo, van los carneros felices porque ya saben a lo que van, así que uno los suelta y van derecho ahí al galpón y vamos colocando a la oveja que corresponde con el carnero. Dejamos registrado, evidentemente, tenemos súper claro quién es el papá de quién. Después, cuando empiezan a nacer los corderos, tenemos nuestra pizarra ya en el galpón, donde anotamos número de la oveja, fecha de parto, si tuvo problemas en el parto o no, macho o hembra, kilos, el arete, etcétera, comentarios. Y por supuesto que pesamos ahí los corderos al nacimiento. En promedio, 4,95 kilos de promedio con un 160% de prolificidad, o sea, harto mellizo, y aún así con un 5 kilos de promedio al nacimiento. Eso, fundamental. Marca de cordero recién nacido. Antes que salgan de esas parideras, antes de que se vayan al potrerito protegido con sus mamás a comer pastito verde, los corderitos le ponemos un arete pequeñito, el mismo número en ambas orejas, por algo ya se comentaba antes. La cantidad de pérdidas de aretes en ovinos, los que somos productores de ovinos aquí presentes, ¿cierto? Sabemos que es gigantesca. Entonces, si uno trabaja donde la trazabilidad es importante, el registro de qué oveja es cuál y hija de quién, nieta de quién, bisnieta, es fundamental el tema de los aretes. Y por eso es que nosotros, cuando ya esa oveja queda como reproductora, como reposición en nuestro rebaño, ahí me adelanté como 6 meses, utilizamos esa jeringuita con un microchip, que se la ponemos aquí en el cuello, y hasta ahora la verdad es que nos ha dado muy buen resultado. Y como la tecnología a medida que avanza se hace más económica, debe valer 1.000 pesos, AliExpress, el chip, y el lector debe estar como a 45 o 50 lucas. Es para tener una referencia, ¿ya?, de qué es lo que significa. Seguimos avanzando. Bueno, después viene la crianza propiamente tal, dejamos que, ¿cierto?, las ovejas crían a sus corderitos, ¿cierto? Vamos avanzando. Y viene el momento de las mediciones y de los registros. La medición que ya teníamos era el peso al nacimiento, eso es evidente. Pero faltan otras. Los pesos ajustados al destete, largo de lomo, ancho de lomo. Y para que tengan una idea, ahí estamos en la manga. Perdonado. ¿Cómo? Ajustado respecto a la edad, a los días de vida. Uh-huh. Sí, día de vida. Tomando largo el lomo, por si acaso no tengo ningún problema con que me pregunten entre medios, ¿eh? Así que denle nomás, ningún rollo. Largo del lomo, aquí estamos midiendo el ancho del lomo y ocupamos ¿cómo se llaman esos? Pie de metro, ¿no? Algo así. Un pie de metro, que ahí lo hicimos un poquito más grande con madera para que sea como adaptable al tema. Y después de medirlo, van para allá a nuestra pesa, hecha con una estructura de fierro y vamos anotando. Ya, ¿qué es lo que le entregamos a INEA y qué nos entregan de vuelta? Cha. Que lo que entregamos no es tan espectacular, lo que nos entregan de vuelta es lo espectacular. O sea, es espectacular lo que entregamos en el sentido de que requiere orden, de requiere claridad, de que requiere una nomenclatura, de que hay que ser ordenaditos, evidente. Es una planilla Excel con el nombre del animal que participa, el padre y la madre. Y aquí estamos hablando de todos los animales y todos los antecesores habidos y por haber, todos los que podamos tener.
La fecha de nacimiento, si está vivo o está muerto, la raza, el sexo del animal, si es macho o hembra, si fue un tipo de parto único o mellizo o triple, peso al nacimiento, el peso al destete, el largo del lomo, el ancho del lomo. ¿Y qué es lo que nos devuelve Jaime? Las diferencias esperadas de la progenie y los grados de parentesco. Grado de parentesco entre nuestros animales y, lo más importante, el grado de parentesco entre cada oveja y cada reproductor macho, de manera de al tiro saber si alguno de ellos tiene más o menos del 6% de parentesco. ¿Sí? Y por otro lado, el tema de la diferencia esperada de la progenie, que en el fondo, para aquel, yo creo que la gran mayoría entendemos lo que significa, pero para aquellos que no, tiene que ver con qué es lo que se espera de los resultados de sus descendientes. Bueno, lo explicaste la verdad que súper bien con las vaquitas que colocaste acá. En este caso, por ejemplo, del cordero de acá, nos dice que su peso al nacer de las crías de él va a ser bajo el promedio. Por lo tanto, si alguna vez quisiera encastar a una cordera, ¿sí?, o una borrega de primer parto, él sería un candidato porque va a tener bajo peso. ¿Bajo el promedio de qué? Esto es una buena aclaración. Bajo el promedio del rebaño. Este es un análisis cerrado al rebaño. ¿Sí? Es comparativo de cada animal con el rebaño. ¿Sí? Y así como podría decir que el peso al destete se espera que sea sobre el promedio y dice el porcentaje cuánto más, ¿cierto?, de cada uno de ellos en respecto al largo del lomo y respecto a el ancho del lomo. Esto es lo que más conocemos en general, ¿cierto?, con los catálogos ¿cierto?, de los toros, donde nos dicen qué es lo que se espera de su progenie. Pero como bien lo señaló Jaime en su exposición anterior, la gran gracia, o una de las grandes gracias que tiene esto, no solamente es que se desarrolla en nuestro contexto nacional o local de cada lugar, sino que también nos entrega la información de las hembras. Es un gran tema que no sé si se impactó cuando hizo Jaime su presentación. Nosotros estamos acostumbrados a ver esto en los machos. Entonces uno dice, no, este va a dar crías muy... ¡Ay, no me dio tan grande como decía! Bueno, y tu hembra, que era el 50% de... este dijo que iba a dar crías chicas al nacimiento y salió el tremendo pescado. Bueno, y el 50% de los genes, Entonces, eso es súper interesante y ya voy a plantear por qué. Bueno, se los voy a adelantar. Para la elección, en el fondo para la elección de qué macho va con qué hembra. Esa para mí por lo menos es la parte más entretenida. Por lo tanto, finalmente podemos saber con esos resultados si ese animal es mejorador para los temas que quiero mejorar o es empeorador para los temas que quiero mejorar. Curiosamente, ese hermoso animal que está ahí daba crías más bien bajo el promedio de peso respecto al rebaño del peso al destete. No era mejorador en eso. Era mejorador en aplomos, pero no en peso al destete, que era lo que en el fondo yo estaba buscando. Por muy embrión que sea, por muy que venga de no sé dónde, entonces yo también tengo algunas vacas Angus y por lo tanto el tema de la inseminación artificial también es algo como, entre comillas, conocido. Pero justamente, por más de que te diga que es el toro top 1 o top 2 o lo que sea de Estados Unidos, la realidad acá es que se expresan distintos, el ambiente es súper distinto. El sistema de producción, ¿para qué decir Estados Unidos bajo establo, cierto? Y llega acá a lo que hay. Ya. Vamos avanzando. Ya. ¿Y para qué nos sirve conocer cómo será la descendencia de cada animal de nuestro rebaño? Porque recuerden que en el fondo esto predice eso, más aún teniendo la información del padre y la madre. Bueno, para mejorar las características del rebaño, que es lo que yo quiero. ¿Cuándo?
cuando diferencio a los corderos y borregas que sirven como reproductores de los que definitivamente mejor que se vayan para carne. Solo viendo los datos, no mirando al cordero ni la... Cuando dejando en el rebaño a las mejores crías. Obvio. Dejando en el rebaño. Uno mira, ¿qué es lo que uno hace? Sin esta herramienta, es lo que uno ve. Ya, lo que uno pesa ahí, lo que uno... ¿sí? Pero en el fondo aquí te da una visión que complementa muy fuerte. Claro, no quiero decir que toda la decisión y solo se tome bajo este criterio. No, no es lo que nosotros hacemos. Pero estos criterios que dan los resultados sí los incorporamos como una información importante. ¿Sí? Dejando en el rebaño a las mejores madres y a los mejores sementales. Yo no me había dado cuenta, hasta que empezamos a usarlo, que efectivamente habían sementales que yo los encontraba muy pro, bueno, como el que les mostré, y que me di cuenta finalmente, a partir de los resultados, empecé a revisar los datos directos, no los analizados, no las DEPs, sino los datos, y empecé a darme cuenta que efectivamente no daba corderos pesados como yo esperaba que me los diera. Pero como tenía el prejuicio, porque primero el animal es lindo, fenotípicamente es lindo el que le estaba mostrando antes, ¿eh? Y además viene de Australia, y además era un embrión, y además, qué sé yo, uno tiene como productor el prejuicio de que es pro, porque además es lindo, si es cierto. Pero eso no quiere decir que me dé pesas de crías con pesadas al destete. Ya. Eliminando a las peores madres y a los peores sementales. Obvio. Esos salen. Evitando problemas productivos y reproductivos debido al parentesco. Uy, eso también. Yo con mis planillas llevaba una cierta lógica de que no cruzar entre parientes, por supuesto. Pero igual uno se lleva sorpresas después de 5 años. ¿Para qué decir después de 10 o 15? ¿Cierto? Y finalmente, esto, que es lo que yo les comenté, que es lo que me parece más entretenido, aunque la inteligencia artificial parece que me va a quitar la entretención, que es poder elegir a qué oveja va con cuál carnero en función de los datos. Y con una planilla Excel que uno lo hace y suma y promedia, y en el fondo me predice, en el fondo quiero fabricar un cierto tipo de animal y lo puedo hacer. Entre comillas, ¿cierto? Pongamos el entre comillas. Ya. ¿Y qué se necesita para participar en un programa de mejoramiento genético? Para cerrar con la última pregunta del sentido de esta presentación. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son los costos para nosotros de esto? Primero tenemos que medir. Tenemos que tomar mediciones, hacerlas correctas, ser prolijos. ¿Sí? Segundo, tenemos que registrar. Tenemos que registrar bien. Y hay que registrarlo todo. Tercero, ser ordenados. Hay que hacerlo. Tenemos que ser ordenados para hacerlo. Y aproximadamente 1 luca por animal. No voy a hacer comentario. Entonces, la verdad es que si me preguntan a mí, resumiendo, si un productor se dedica a la genética como un criadero, encuentro que cae de cajón participar en un programa como este. O sea, la cantidad de beneficio que tiene para nosotros que nos dedicamos a la genética es, pero, total. Si eres productor, te podría servir en el ámbito, sí, sin duda te va a servir. Y para qué decir todo el tema de la endogamia, de la cruza entre parientes y todo ese tema, te va a servir de todas maneras. Pero efectivamente tienes que evaluar si los costos de medir, de registrar, son lo suficientemente bajos en relación al beneficio que recibes. Para nosotros, que desde hace años somos ordenados para trabajar, la verdad es que medíamos de hace mucho tiempo y registrábamos de hace mucho tiempo y ya es parte de lo habitual. Por lo tanto, no fue ningún costo incorporarnos al programa. Fue muy bajo. Y eso también nos permitió que, como pudimos incorporar desde el año pasado, creo que empezamos, y metimos la información al sistema, pudimos meter la información no solo de la temporada pasada, sino de al menos
3 o 4 años antes también. Metimos todo el paquete completo. Por lo tanto, el primer resultado que nos dan ya era significativo, ya nos orientaba. Así que eso fue súper bueno. Y yo creo que es lo que cada uno tiene que ir evaluando. Eso sería. Muchas gracias.